Estamos en el primer space de este año y bueno, pues hay muchas cosas. Fue un año que inicia muy movido, con un sismo muy importante y que, bueno, no tuvo mayores consecuencias o tuvo consecuencias muy pequeñas, gracias a Dios. Y después, bueno, pues vino esta invasión, extracción militar de Maduro por parte de Donald Trump. Señalar que, bueno, pues el presidente de Trump le dijo a Maduro, o por lo menos eso dijo en varias entrevistas, que había mandado a la flota norteamericana y que le había dicho a Maduro que se tenía que rendir y que de esa manera si se rendía y salía de Venezuela por su propio pie no pasaría a mayores. No le hizo caso y bueno, pues aquí están las consecuencias, dijo el presidente Donald Trump. Entonces, pues tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy en este inicio de año, complicado sin lugar a dudas, incierto, que cambia muchas cosas y bueno, pues vamos a empezar. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X estoy como Carlos López Jones. Escribo el Substack de Carlos López Jones y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Spotify y Apple Podcasts. Quien guste ver o escuchar los últimos 40 episodios más o menos, nos puede seguir ahí en Spotify y Apple Podcasts, cualquiera de las dos señales que les gusten. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, esta situación de cómo empieza el año. Tenemos temas globales y tenemos temas locales. Evidentemente, los temas globales tienen que ver con las grandes potencias y cómo se está moviendo el mundo y eso cómo va a terminar afectando a México. Vamos a empezar. Estados Unidos decide salirse de una gran cantidad de organismos multilaterales. Trump empieza a cumplir esto que él llamó el sábado 3 de enero como la política Monroe, refiriéndose al presidente James Monroe y a Donald Trump. Entonces, la política Monroe de América para los americanos y en este caso, bueno, pues América para Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que ninguna gran potencia internacional intervenga en los asuntos de América más que Estados Unidos, o por lo menos ese es el mensaje que trata de mandar al resto del mundo. Hay que señalar que Venezuela ya se había convertido pues en una base de espionaje ruso, en un lugar donde los iraníes al parecer estaban armando drones militares para después llevarlos a otros puntos y donde China y Rusia tenían una gran cantidad de personas trabajando y laborando con ellos. Hoy sabemos que el grupo más cercano de protección a Maduro, 32 militares de altísimo rango, eran cubanos, estas avispas negras que nacieron en 1986 como grupo de élite y que en teoría, bueno, pues también han tenido bajo su custodia a otros mandatarios de América Latina, incluido Hugo Chávez, incluido Noriega, entre otros. Y bueno, pues Estados Unidos lleva a cabo tal vez una de las operaciones militares más exitosas de los últimos 80 años al extraer a Maduro, matar a toda su guardia y vencer a las defensas tanto rusas como chinas que había comprado Maduro en menos de 30 segundos y extraer sin una sola baja norteamericana, pues al dictador Maduro. Habrá quienes señalen que Maduro era un dictador, que la ONU en ningún momento hizo caso, que la OEA no sirve para nada. Ese es uno de los grandes temas por resolver en los próximos meses y tal vez años. ¿Cómo le vamos a hacer como mundo para controlar a las grandes potencias? Porque ahora se abre la línea para que China, pues ya invada Taiwán, para que Rusia invada a los países del Báltico, para que lleve a cabo una operación similar con Zelensky, etcétera, etcétera, ¿no? Para que el más fuerte se quede con el más débil y haga lo que se le pegue su regalada gana. Es una línea muy delgada que ya cruzó Donald Trump y que, bueno, en el pasado ya otras grandes potencias lo han hecho, ni han habido consecuencias. Ese es un gran tema. El otro gran tema que pasó esta semana a nivel internacional tiene que ver con que Estados Unidos dijo que sancionaba a todo el que estaba llevando a cabo una cuarentena al petróleo venezolano y por eso había desplegado una gran cantidad de barcos alrededor de Venezuela para que no saliera petróleo venezolano a otros países. Uno de estos barcos, el Bella Uno, sale de Estados de Venezuela, se dirige hacia Europa, está en el Mar del Norte, cerca de aguas británicas, pero en zona internacional
Y ahí, aunque trae de respaldo a un submarino ruso, los norteamericanos llegan y decomisan el barco ruso. Evidentemente, bueno, pues Rusia ya dijo que eso no era tolerable. Hay gente en Rusia que dice que se deben de llevar a cabo represalias. Putin no dijo nada. Y bueno, pues estamos ahora esperando a ver si va a hacer algo Rusia, no va a hacer nada, si va a tomar represalias, no va a tomar represalias. Mientras que en Irán, otro bastión ruso, que tiene el apoyo ruso, el régimen de los ayatolas lleva 12 días con protestas muy importantes, en donde han habido por lo menos 30 personas que se manifestaban, que han sido asesinadas por el régimen de los ayatolas, donde Trump insiste en que si hay más asesinatos de manifestantes, entrarán las fuerzas norteamericanas y hay muchas dudas sobre si el régimen islamista de los ayatolás se podrá mantener. Y bueno, pues sería una muy fuerte caída para Rusia, que no hizo nada cuando cayó Siria, ¿no? Entonces, Rusia parece ser que es la gran potencia que ya no es tan grande, que se ha debilitado mucho, pero bueno, un oso ruso eh, pues debilitado, con heridas, pues se vuelve vulnerable, pero también se vuelve inestable. Vamos a ver cómo responde Rusia en los próximos meses. Yo creo que responderá de alguna manera. Y bueno, China tendrá que decidir si es el financista el que ponga el dinero para que la ONU y sus organismos internacionales sobrevivan, porque Estados Unidos es quien más dinero daba a la ONU. En su momento, cuando Trump dijo que se saldría de la ONU y de otros organismos a principios de su gobierno, China dijo que ellos podrían poner ese dinero para que los organismos internacionales siguieran adelante. Vamos a ver si China cumple esa promesa y si China realmente pone el dinero que hasta el momento estaba poniendo Estados Unidos para que funcionen esos organismos internacionales. Digo, la verdad es que ninguno de los organismos internacionales, háblese de la ONU, de la OEA, de quien ustedes me digan, tiene el poderío y el ejército que tiene Estados Unidos, Rusia o China, y evidentemente no cuentan con la fuerza militar, pues para hacerle frente a cualquier atropello de las grandes potencias mundiales, pero de alguna manera permitía las grandes potencias mundiales tener un lugar de acuerdos, de estudios conjuntos, de políticas conjuntas para hacer frente a los grandes temas como las epidemias, como temas de comercio internacional, un trato justo hacia países no desarrollados, tratar de apoyar en hambrunas, etcétera, etcétera. Y bueno, es probable que eso se pierda si no se logra quien financie esos organismos. Vamos a ver si China lo logra. Ojalá que así sea. Ojalá que esto sea solamente un impas en estos organismos internacionales que como algunos han señalado, pues no pierden porque Trump las desaparezca, sino que pierden porque pues no han aparecido en la escena mundial en los últimos 40 años, ¿no? Han sido pues bastante grises en sus aportaciones al desarrollo mundial, al un mundo entre países que sabemos que no son iguales, pero que deberían de tratarse como iguales. Y bueno, pues es un gran tema, el tema internacional. Hablando de Venezuela, ahora hay que entender lo que está sucediendo ahí. Trump no va por el petróleo venezolano. Trump sabía antes de entrar a Venezuela que Maduro había incrementado, bueno, Maduro y antes Hugo Chávez habían incrementado de manera artificial las reservas de petróleos de Venezuela, de PDVSA, para obtener pues, más voz dentro de la OPEP. En el mundo se consumen 100 millones de barriles diarios. La OPEP domina alrededor de 30-35 millones de barriles diarios. Arabia Saudita tiene entre 10 y 15 millones de barriles. Y Venezuela solamente tiene 1 millón. Eso es lo que produce Venezuela, 1.3 millones de barriles diarios, una cantidad muy similar a la de México. Y para tener mayor voz dentro de la OPEP, Venezuela se inventó que tenía reservas muy por encima de Arabia Saudita y que de esa manera en cualquier momento podría inundar el mercado petrolero mundial y de esa manera todo el mundo escuchaba a Venezuela en el organismo de la OPEP. Lo cierto es que eso pues nunca fue cierto, ¿no?
Las reservas venezolanas rondarán los 25,000 a 30,000 a 40,000 millones de barriles. México tiene alrededor de 16,000 millones de barriles, pero Arabia Saudita tiene 200,000 millones de barriles. Y además, para extraer las reservas petroleras venezolanas, no es abrir una válvula como sí sucede en Arabia Saudita. Ahí hay que hacer grandes inversiones porque es un petróleo extra pesado, muy contaminado por azufre, por vanadio, por agua marina. Y bueno, pues las petroleras están señalando que la inversión sería de 100,000 millones de dólares para alcanzar de 1,3 a 2,5 o 3 millones de barriles. Y que además se requieren precios del petróleo alrededor de $80 por barril. Hoy el barril anda en los $60, entonces las empresas norteamericanas que invitó Trump a que se pongan a invertir y a explorar en Venezuela dicen, pues si el precio del barril no llega a los $80, no le vamos a entrar. Yo creo que eso va a suceder, a menos de que Trump diga, bueno, pues yo les pongo 10,000 o 20,000 o 30,000 millones de dólares, que es una cantidad muy importante, pero pues para Estados Unidos no es tan grande. Solamente que así lo dijera Trump, pues podría ser algo interesante en Venezuela en los próximos años. Trump ya lo sabía, hay una empresa norteamericana petrolera que se llama Chevron. Ellos están extrayendo 250,000 barriles diarios de Venezuela, los extrajeron durante el término de Maduro, no fueron sancionados ni mucho menos por una licencia especial de Trump y ellos no tuvieron ningún problema para extraer ese crudo y ellos le dijeron a Trump cómo estaba la situación, pero es que este no es un tema por el petróleo, no es un saqueo del petróleo venezolano. Estados Unidos hoy extrae alrededor de 12 a 13 millones de barriles diarios, 10 veces más de lo que extrae Venezuela. El petróleo norteamericano lo extraen empresas privadas norteamericanas y europeas principalmente y le dejan grandes cantidades de dinero porque, bueno, pues hay márgenes muy importantes de utilidades. En el caso de Venezuela es un petróleo muy pesado, se vende en $45, es un precio muy similar al que se vende el petróleo pesado de Canadá y es un precio similar al que se vende con el petróleo de Pemex. El petróleo de Pemex también es pesado, también está contaminado, no es tan pesado, no está tan contaminado como el de Venezuela, pero es un petróleo pesado mayormente. ¿A quién afecta esta situación? Bueno, pues evidentemente afecta a China, que China ya dijo, mira, yo extraía 500,000 barriles diarios, consumo 13 millones de barriles diarios, entonces pues puedo buscar otros proveedores, pero afecta sobre todo a Pemex, creo yo. ¿Y por qué afecta a Pemex? Pues porque Pemex ahorita también quiere incrementar su extracción de crudo y está buscando inversionistas a nivel mundial. Y bueno, pues en este momento, pues resulta más atractivo invertir en Venezuela que invertir en México. Eso ya queda claro. No es lo mismo invertir de la mano de Donald Trump que invertir teniendo como socio a la 4T y sus berrinches. Entonces, pues va a ser más complicado para Pemex encontrar socios para sus nuevas exploraciones en los próximos años. Y bueno, pues ahí está uno de los grandes afectados. Y el otro gran afectado, pues es Cuba. Cuba que obtenía 50,000 barriles diarios de petróleo de Venezuela, que ahora no los obtiene. Ahora ya nada más le queda México como ese proveedor de petróleo que requiere Cuba para echar a andar sus refinerías, también ya muy viejas, sus áreas de generación de energía eléctrica, también ya muy viejas, muy desgastadas. Vamos a ver quién los apoya. Creo que el siguiente paso en la negociación del TEMEC, que se llevará a cabo en este 2026, es que Trump le exigirá a la señora Sheinbaum que deje de apoyar a Cuba con petróleo. Trump hoy en la mañana decía es que ya estamos viendo las últimas horas del régimen cubano. Creo que eso se podría dar si Cuba empieza a perder también el petróleo. El presidente de Cuba hoy decía, Díaz-Canel, es que a lo mejor el Partido Comunista no ha hecho bien las cosas. Una crítica que llega pues 60 años después, ¿no? Pero bueno, es momento de que Cuba empiece a ver lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y vamos a ver qué termina pasando. Y el otro gran tema es Groenlandia. Groenlandia, Trump dice que es un tema de seguridad nacional. Eso es total y completamente falso. En Groenlandia, de acuerdo con el acuerdo que tiene firmado con la OTAN, Estados Unidos desde 1945,
puede tener bases militares Estados Unidos en Groenlandia. Tiene dos. Hay dos que están medio ocupadas. Hay 250 soldados en cada una, norteamericanos. Pues hay dos pistas de aterrizaje y hay unas, pues eso sí, importantes depósitos de armas nucleares para hacerle frente a cualquier tema con Rusia, pero no es un tema de seguridad nacional, porque Estados Unidos podría poner una tercera base en Groenlandia el día de mañana y no tendría problema, ni tampoco es un tema de que a Estados Unidos le interesen las tierras raras que de Groenlandia, ni el petróleo de Groenlandia. Es simple y sencillamente que Trump quiere pasar la historia como el presidente que expandió el territorio norteamericano. Este año, además de la revisión del TEMEC, además del Mundial, tenemos elecciones en noviembre en Estados Unidos. Hay escaños en la Cámara de Representantes, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, que van a ser puestos pues, a votación de los norteamericanos. Y en este momento todo indicaría que Trump y los republicanos perderían la mayoría en la Cámara de Representantes en Estados Unidos en noviembre. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los representantes, los demócratas en 2027 y 28, en los últimos 2 años de Trump, podrían frenar cualquier cantidad de proyectos de Trump y entonces Trump no quiere perder esa mayoría, pero todo indica en este momento que sí podría perderla. ¿Qué le interesa al votante norteamericano? No le interesa Venezuela, no le interesa la democracia, no le interesa Cuba, salvo a quienes viven en Miami, porque hay una gran cantidad de cubanos o hijos de cubanos que sí viven en Miami, y bueno, pues hay todo un tema ahí, pero al resto de los norteamericanos lo que les interesa es que los precios de las casas bajen, que sea cada vez más barato ir al supermercado, que los sueldos, aun cuando son muy altos, les ajusten para vivir y vivir bien en Estados Unidos y que puedan tener dinero para ahorrar. Lamentablemente, bueno, pues los precios de las casas han subido mucho en Estados Unidos, también han subido mucho los precios de los autos y también los precios de los alimentos y del supermercado de cada semana, lo que los norteamericanos llaman la affordability, esto es la accesibilidad, que sí tenga yo dinero para comprar las cosas que requiero para vivir. Y ahí tiene todo un tema Trump, ¿no? Entonces, mientras no lo logre, bueno, pues tiene que buscar otros escenarios y sí, al norteamericano promedio sí le gustaría expandir su territorio y decir que tienen un presidente que logró lo que ningún otro presidente ha logrado en Estados Unidos este siglo, que es aumentar su territorio sin poner en peligro las vidas de soldados norteamericanos. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, pues en Groenlandia hay 50,000 personas y se va a llevar a cabo un referéndum en el cual se le dirá a los groenlandeses, ¿quieres ser parte de Estados Unidos o te quieres mantener en Dinamarca? Los groenlandeses siempre han buscado su autonomía e independencia incluso de Dinamarca. Bueno, pues no se ha logrado. Vamos a ver si ahora los convencen los norteamericanos y muchos están especulando en que les van a decir a los groenlandeses, mira, si aceptas hay entre $100,000 y $1,000,000. Hay quienes hablan de $100,000 en la cuenta, hay quienes hablan de $1,000,000 en la cuenta. La encuesta va a estar interesante. Si aceptas ser parte de Estados Unidos, a partir de hoy tendrás $1,000,000 en tu cuenta. Vamos a ver qué dicen los groenlandeses. Yo creo que habrá que ver qué grado de autonomía le da Estados Unidos a Groenlandia, si lo convierte en el estado 53 o si lo convierte en un protectorado. Vamos a ver cuál es la propuesta de Estados Unidos para Groenlandia. Yo creo que si quiere expandir su territorio, pues tendría que convertirlo en un estado y creo que, bueno, pues habrá elevados niveles de autonomía e independencia de Groenlandia, aunque, bueno, pues perderían su bandera como país, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué termina ese asunto, pero otra vez es un tema donde Trump quiere y necesita mantener la mayoría de la Cámara de Representantes en noviembre, en la votación de noviembre. En este momento, de acuerdo con las encuestas, todo indica que perdería esa mayoría y por eso Trump está tomando cualquier cantidad de decisiones. En el caso de México, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Iniciamos una cuesta de enero muy complicada. El alza en el salario mínimo, pues no está apoyando a todos los trabajadores. 53% de los trabajadores están en el sector informal. A ellos no les toca alza de, ¿cómo se dice?
a ellos no les toca alza de salario mínimo de 13%. Y bueno, pues eso va a provocar que haya inflación. Tenemos aumento en el IEPS a refrescos, IEPS a tabaco y también aranceles a productos asiáticos. En Estados Unidos, el año pasado que Trump anunció estos aranceles a todo el mundo, pues la inflación aumentó 0.5% durante 9 meses. Ya después empezó a desacelerarse hacia finales del año porque, bueno, pues los aranceles es un solo incremento, pero al principio sí hubo inflación. Yo creo que podemos ver que la inflación que se dio a conocer para todo 2025 en 3.69%, seguramente estará por encima de 4% en los primeros 2, 3 meses del año y después vamos a ver cómo nos afecta el mundial en los precios de las cosas. Yo, cuando me comentan qué tanto espero que afecte el mundial al resto de las ciudades y estados del país donde no se lleva a cabo, porque nada más son 3 sedes, México, Guadalajara y Monterrey. Yo le digo a la gente, bueno, pues si yo fuera a Italia, a Roma, a ver un partido, pues querría conocer Milán o querría conocer Florencia o Venecia, ¿no? Entonces, seguramente habrá mucha gente que llegue a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey a ver a su equipo y después diga, bueno, pues es momento de conocer Los Cabos, Vallarta, San Miguel de Allende, Cancún. Pachuca me estaban diciendo que está llevando a cabo una gran cantidad de actividades por el Museo del Fútbol que tienen ahí. Hay un programa para revivir los pueblos mágicos entre los turistas que vengan a ver el Mundial, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso va a generar alza de precios, pues porque si alguien está dispuesto a pagar 1,000, 2,000, $3,000 por un boleto de fútbol, pues probablemente me pague en lugar de $10 del Uber, me pague $20 del Uber, en lugar de un desayuno en $20 me lo paguen $30, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que vamos a ver presiones importantes en el segundo trimestre del año y creo que Banco de México no va a cumplir su meta de 3%. En esta primera semana del año ya se hizo la primera encuesta entre especialistas sobre cómo vemos la inflación para lo que resta del año y nadie la ve en el 3% que quiere Banco de México. De todas maneras, creo que las tasas de interés podrían bajar un poco, de 7% en México tal vez las veamos en 6,50%. En Estados Unidos, en mayo, Trump elegirá al nuevo presidente de la Fed y estará escogiendo seguramente presidentes que estén de acuerdo con él en bajar la tasa de interés. Creo que de 3,5 la podríamos ver en 3%. En el tipo de cambio, bueno, pues yo creo que podemos ver dos escenarios. Uno, si los norteamericanos, si los rusos se enojan, si alguien dice, oye, Trump se está pasando de listo y tenemos que llevar a cabo un ataque contra una fragata norteamericana o tenemos que llevar un ataque contra algo de Estados Unidos para demostrarle a Trump que no es el dueño del mundo, pues podríamos ver una gran inestabilidad, ¿no? Porque en ese momento, pues una gran cantidad de capitales saldrían de mercados emergentes como México para refugiarse en títulos de deuda más seguros como Estados Unidos y bueno, pues eso va a generar pues inestabilidad financiera. Vamos a ver cuál sería entonces la respuesta de Estados Unidos, cómo lo tomaría Trump este ataque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el haber iniciado el año con un ataque a un tercer país, pero sobre todo a una fragata a un buque tanque petrolero ruso, creo que pues sienta un precedente de elevada volatilidad para lo que resta del año. Entonces, bueno, pues aquí seguiremos este año. Va a ser un año de bajo crecimiento, de alta inflación, una cosa que en economía se conoce como estanflación, estancamiento económico con alta inflación. ¿Qué es alta inflación? Pues alrededor de 4, 4,5%, que está muy por encima de la meta que debería ser 3% y de la meta de ¿cómo se dice? De nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, que normalmente anda, yo creo que su inflación terminará este año alrededor de 2 a 2,5%, porque también hay un proceso de desaceleración en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comporta las empresas tecnológicas, si cumplen cada trimestre con lo que se les ha pedido o si la burbuja empieza a desinflarse un poco más. Será un año realmente pues inestable, volátil y así empezamos este año de elecciones en Estados Unidos, donde Trump quiere mantener la mayoría en la Cámara de Representantes y que con las encuestas de enero de 2026
la tiene perdida. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora